Bienvenidos a todos los medios de comunicación. Luego de una semana que la catalogamos como exitosa en el manejo de la compensación por la focalización de subsidios, retomamos esta rueda de prensa hoy en el Ministerio de Gobierno. Lo primero, la seguridad es la gran prioridad del gobierno y por eso, para la decisión de focalización de los subsidios a las gasolinas, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Gobierno garantizaron en todo momento que la decisión busque la paz social, la tranquilidad y el orden. Por eso nos congratulamos en anunciar que no existieron la semana pasada alteraciones a la paz social como se pensó en un momento dado. Adicionalmente, el día de mañana está convocada la mesa de seguridad en la ciudad de Guayaquil, que es una de las principales mesas producto de los diálogos con los sectores que estuvieron inmersos en esta decisión. Evidentemente, a la Asamblea Nacional o a ciertos actores de la Asamblea Nacional, este resultado no les ha gustado y han radicalizado la persecución al Gobierno Nacional, a los ministros de Estado y al propio presidente de la República, dando la espalda a los ecuatorianos que quieren tranquilidad, quieren avanzar y quieren un mejor futuro. Primero, se inventan comisiones sin saber qué van a tratar. Las aprueban en el Pleno de la Asamblea y cuando se les pregunta a los que van a fungir de presidentes de esas comisiones ocasionales, dicen que no hay temas, que todavía no saben qué se va a tratar. Se va a poner desde el tema Olón hasta revisar si el hombre realmente llegó a la luna hace algunos años. Segundo, bloquean por tercera vez consecutiva, hoy la tercera vez, pedidos para que se discuta en el Pleno de la Asamblea temas relevantes como el hecho de que un exmandatario haya pedido bloqueos a su propio país, pero ni siquiera los someten a votación, no los califican y evitan que haya cualquier debate en el Pleno. En segundo lugar, o en tercer lugar, por orden expresa de la Revolución Ciudadana, retiran firmas a juicios políticos contra ex ministros del gobierno de Guillermo Lasso para adelantar, eso sí, de una forma muy rápida, los juicios contra la canciller Gabriela Sommerfeld y contra la ministra Mónica Palencia, en una clara intención no solo de perseguir al gobierno, sino también de afectar los procesos internacionales que se están discutiendo en este momento, uno el Ecuador como demandado y otro como demandante en la Corte Internacional. Si alguien no entiende que afectar precisamente a la canciller Sommerfeld y a la ministra Palencia tiene como objetivo ratificar esa posición de rechazo al Ecuador que algunos sectores plantearon luego de lo de la Embajada de México, entonces no se entiende hacia dónde va. Pero no solo eso, la persecución llega directamente a todo funcionario vinculado a ADN o a la gente de gobierno en la Asamblea Nacional. De forma insólita y por primera vez en la historia del Parlamento, se les quitan secretarios y prosecretarios de las comisiones que presiden asambleístas de gobierno y a todo aquello que huela a ADN. Pero no solo eso, se persigue a la jefa de bancada, Valentina Centeno, con una denuncia que ustedes la podrán leer y les va a causar hasta risa. La persiguen por dar declaraciones en la Asamblea Nacional y dicen que ha hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea
y de los símbolos de su investidura para actos ajenos a su naturaleza. ¿Desde cuándo denunciar, parlamentar en la Asamblea Nacional es justamente ir en contra de la naturaleza del cargo de asambleísta? Pero está clara, esta es una persecución que hoy la enfilan contra la jefa de bancada, una mujer valiente, joven, que ha denunciado previamente, como todos en el gobierno, antes de que efectivamente intenten cometer hechos que nosotros no vamos a dejar que sucedan. Y porque fueron además pillados con las manos en la masa y debidamente denunciados por este gobierno y por la bancada. La gran pregunta frente a todo esto va a ser, ¿cómo van a votar las bancadas cuando llegue la votación del juicio político a la canciller Sommerfeld? ¿Cómo van a votar? ¿Cómo van a votar cuando llegue al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político a la ministra Palencia? ¿Van a sostener estos acuerdos, estos diálogos, o van precisamente a estar del lado de los ecuatorianos y, por qué no, de lo que han defendido por mucho tiempo? Y que votar por vendetta en contra del gobierno significaría justamente ya irse contra todo lo que han dicho defender. Y otra cosa, ¿cómo van a votar estos grupos cuando llegue esta queja a votación en el CAL? ¿Van a sancionar a la asambleísta Valentina Centeno por algo que no tiene fundamento? Por nuestra parte estaremos atentos y, por supuesto, como hemos estado todas estas semanas, alertas a lo que en ciertos foros políticos se quiera hacer, porque nuestro interés, como lo hemos demostrado con lo que pasó la semana pasada, es hacer las cosas bien, hacer las cosas rápido, tomar decisiones que requiere el país, por más impopulares que sean, salvaguardando la salud económica y la tranquilidad de los ecuatorianos. Con esto concluyo y abrimos el foro de preguntas. Por favor, damos paso a Ecuador TV, Eri Saavedra. Acá, viceministro, buenos días. ¿Cómo le va? Quisiera hacerle dos preguntas. Primero, si nos puede detallar más sobre esta denuncia que han presentado en contra de la jefa de bancada, Valentina Centeno. Y segundo, el presidente hoy en la mañana en Radio Sucre mencionó que había una especie de acuerdo entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano para dar impunidad a Wilman Terán. Sin embargo, ya se decidió no archivar el juicio en contra del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. ¿Cuál es su posición en estos dos casos? Gracias. A ver, lo primero, a nosotros nos ha tocado anticiparnos a todas aquellas jugadas de la Asamblea que, sin la debida denuncia del gobierno y del presidente, probablemente se consuman en el Pleno y en la Asamblea Nacional. Sucedió, por ejemplo, cuando denunciamos que vía cambio del orden del día querían tratar un tema específico de la vicepresidenta. Fueron pillados con las manos en la masa y se desactivó esa comisión. Lo denunciamos también respecto de la solicitud de enjuiciamiento que había derivado la Corte Nacional a la Asamblea Nacional, y así sucesivamente. Nos congratulamos de que hoy la Asamblea haya votado a favor de que continúe el juicio a ex vocales del Consejo de la Judicatura, pero no nos olvidemos que también buscaron, incluso ante la Corte Constitucional, que se sostengan esas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en donde ellos mismos proponían que se les dé vacación a los vocales que estén siendo investigados. Entonces, nos ha tocado anticiparnos y creo yo que la locución del presidente hoy en Radio Sucre sirvió precisamente para que muchas de las cosas se den hoy, empezando por una votación unánime respecto a las reformas a la consulta. Volviendo al tema de la denuncia contra la asambleísta Centeno, le acusan, mire usted, de hacer uso indebido de las instalaciones cuando dio las declaraciones sobre ese intento de declarar la inhabilidad mental del presidente de la República en el Pleno de la Asamblea. Algo que lo discutieron, algo que lo planificaron, pero por supuesto, luego de haber sido pillados con las manos en la masa, aprobaron una resolución sin ningún tipo ya de pista de que querían llegar hasta allá. Nosotros ratificamos nuestra defensa al asambleísta y a todos aquellos asambleístas que hacen su trabajo por el país. ¿Sí? La hora, Igor Laboren, por favor. Bien, señorita.
Bien, dos temas puntuales, viceministro. El primero, el gobierno ha estado o ha dado un sistema de compensaciones, también ha logrado acuerdos en cuanto a la condonación de precio de las deudas. La pregunta en ese aspecto es, ¿hasta dónde va a ceder el gobierno con estos grupos que han venido, con los que se han venido reuniendo y que le han permitido mantener la tranquilidad en el país? Y la segunda pregunta es, el presidente en la entrevista de hoy habló de la vicepresidenta Verónica Abad, señaló que esperaba que ella se retirara sola, pero que igual tenían algunos mecanismos para manejar. ¿Va a ser un presidente en campaña? A ver, lo primero y muy importante, hay que diferenciar una de las otras medidas. Las compensaciones por la focalización de los subsidios avanzan bien, como ustedes saben, ya existieron las primeras transferencias a todos aquellos registrados en la base de datos. Los que se demoren en registrarse pueden obtener también estas compensaciones desde el primer mes. Eso ha servido, entre otras cosas, para que exista paz social, calma y tranquilidad con una medida que había que tomarla por el país y que además es parte de aquellas medidas que le permiten al gobierno pensar en el segundo momento y dar muestras de que el segundo momento económico en estos meses va a ser muy positivo. Y eso dijo el presidente hoy en Radio Sucre. El tema de la condonación de las deudas es distinto, no fue jamás motivo ni de mesas, ni de negociaciones, ni de discusiones, especialmente con las organizaciones sociales y con el transporte. Pero sí dijo que me dijo a mí que ellos habían conversado con ustedes y ese había sido parte de ellos, que ellos incluso habían solicitado... Sí, siempre existió, digamos, una expectativa de condonación de deudas, incluso por parte del transporte en temas específicos como matrículas caídas y otras cosas, pero esta medida es muy distinta y se la puede tomar justamente por la situación económica que bien o mal camina muy distinto a lo que estuvo en noviembre del 2023, por las medidas que se han tomado y por los sacrificios que todos hemos hecho. Respecto al tercer punto, bueno, el presidente no es todavía candidato a la presidencia de la República y si va a ser un presidente candidato habrá que esperar qué decisión toma en las primarias y en las elecciones internas. ¿Sí? Corape, Rolando Goyes. Viceministro, buenos días. Sí, primero dos preguntas, si me permite. La primera, hace pocos minutos, precisamente, Henry Kronfle señalaba y estaba mencionando que desde el gobierno se está posicionando esta idea que la Asamblea es enemiga del gobierno. ¿Cómo interpretar eso? La primera. Y la segunda, también en los exteriores del Palacio de Carondelet está la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo y están pidiendo una audiencia con el presidente, señalando que no se les tomó en cuenta para estas mesas técnicas por el tema de compensaciones en los combustibles. Eso, viceministro. A ver, respecto del primer punto, son ellos los que tendrán que demostrar a los ecuatorianos y a los ciudadanos por qué han quitado firmas, es indefendible lo que se ha hecho, han quitado firmas para archivar juicios contra exministros del gobierno del expresidente Lasso, 3 específicamente, Economía, Cenecit y el secretario de la Administración. Ellos son los que tienen que demostrar por qué quitaron firmas para que se adelanten 2 juicios contra la canciller de este gobierno y contra la ministra del Interior. Ellos son los que tienen que demostrar por qué persiguen a la jefa de bancada, ¿no es cierto?, con denuncias que no tienen ni pies ni cabeza, simplemente para intentar silenciarla, porque esa es la intención, que esté fuera de la Asamblea durante 60 días y no pueda expresarse. Entonces, creo que vienen claros la intención de parte de la Asamblea Nacional, o al menos de algunos integrantes, no de todos. Y sabemos que eso está generando un malestar interno en las bancadas, porque la pugna con el gobierno les ha debilitado mucho más de lo que esperaban. Y respecto del tercer punto, la medida de focalización de los subsidios y compensaciones fue pensada por los ecuatorianos para los más pobres y sobre todo para que no se afecte a los usuarios del transporte público. En el camino hay otros actores, uno de ellos son los distribuidores de combustibles, tienen las puertas abiertas en el ministerio para dialogar incluso el día de hoy si quieren, pero debemos entender que nuestra prioridad son los ecuatorianos, los usuarios del transporte y por supuesto, si de alguna manera deja de ser negocio vender gasolinas, ya será también una evolución un poco de ese sector, ellos tendrán que adaptarse. Portal Informa S. Emilio Domínguez. Señor viceministro, buenos días. Hola, Emilio.
primera vez acá. Sí, Bienvenido mucho gusto. siempre. Hoy en la mañana el presidente en el enlace radial hablaba de una troncha en la Asamblea. Y me gustaría saber, de cara al juicio político a la canciller Gabriela Sommerfield, ¿cómo se operará desde el gobierno o qué hará el gobierno para evitar que la oposición alcance los votos necesarios para la destitución de la canciller y también en el caso de que sí se llegue a ejecutar el juicio político a la ministra Palencia? Gracias. Ya. A ver, nosotros mantenemos los diálogos con la Asamblea de aquellos que quieran dialogar. Sabemos que adelantar estos dos juicios retirando firmas causó un malestar interno, justamente porque no se explican algunos miembros de bancadas por qué se retiraron tan rápido las firmas cuando en el pasado se criticó a exministros de Lazo y hoy se los salva en la misma Asamblea. Ahí tendrán ya los ecuatorianos que poner los focos sobre cada uno de los grupos. Es evidente que la Revolución Ciudadana tiene su posición clara en estos dos casos, lo han dicho públicamente. Hay otro partido que está lamentablemente en una revancha persecutoria contra el gobierno, que no sabemos cómo se pronuncie. Y por supuesto, creemos, y eso lo dijo el presidente hoy en el enlace radial, que sobre el movimiento Construye y sobre la bancada legislativa de Construye, habrá quizás mucha más presión, porque ellos se han declarado abiertamente en contra de la lucha contra la impunidad y más temas, así que sería políticamente muy difícil para ellos y delicado votar a favor de la censura de la canciller y la ministra del Interior por un tema que además de ellos en su momento lo defendieron. Así que, como les digo, vamos a estar atentos, pero eso no implica que cerramos diálogo o que nos encerramos en la oficina. Teleamazonas, Belén Merizalde. Buenos días, viceministro. Dos consultas. La primera, ¿qué ocurre con la asambleísta Jiménez que ha decidido separarse de la bancada? Bueno, ya pasó de Construye a ADN y ahora denuncia que le están vendiendo la candidatura para 2025 en $100,000, por un lado. Y por otro lado, si nos puede explicar más de estas acciones que se han tomado dentro de la asamblea. Entiendo que son como 40 personas que han sido separadas, funcionarios que corresponden a ADN. Tener un poco más de cifras detalladas de cuál fue la decisión. Y la última que me olvidaba, también el gobierno decidió cambiar el tema de la escolta legislativa como una revancha en la Asamblea, que ha dicho el presidente Kronfle. A ver, lo primero, y su primera pregunta era... Ya. Esa acusación, que es muy grave, tendrá que documentarse y presentarse ante los órganos competentes. Lo que sí les puedo decir es que a principios del mes de mayo ya la asambleísta Jiménez renunció a participar en la bancada de gobierno y lo hizo con carta pública, a la que ustedes deben haber tenido acceso. Entonces, esas acusaciones al menos no son de ADN, porque si salió de la bancada hace algunas semanas, significa que quizás en otras tiendas políticas eso puede suceder y eso es lo que ella debería denunciar. Respecto de su segundo cuestionamiento, hoy el Universo recoge justamente en detalle lo que ha sucedido al interior de la Asamblea, en donde por supuesto es una potestad de quien dirige la Asamblea cambiar los puestos o a las personas que están ahí, pero hay algo insólito, y es que estén cambiando los propios secretarios de comisiones y prosecretarios que siempre se han entendido como personas de confianza de quien preside una comisión para que el trabajo funcione. Si eso no es persecución, entonces no sabría qué más decirle. Y no sé si había una tercera pregunta o se me pasó. Bueno, es una potestad siempre del gobierno refrescar escoltas legislativas, escoltas en otras instituciones. Si eso lo toman como un ataque, una revancha, más bien es bastante sospechoso, porque lo que se entendería es que cualquier funcionario que está a cargo de seguridad es una persona que está cumpliendo su tarea, ¿no? TC, Gabriela Mena, por favor. ¿Cómo está, viceministro? Buenos ¿Cómo le días. va? Yo le quería consultar, hoy veía en una entrevista la ministra Palencia aseguraba que ella está segura que no va a acabar su periodo en base a la situación de los juicios políticos, cómo avanzan. ¿Ustedes ya dan por perdida la batalla No, con la en Asamblea absoluto. en base al comentario que ella ha dicho? En absoluto. Nosotros estamos confiados de que, no todos los legisladores, porque ya vemos hacia dónde van, pero muchos legisladores en esos dos temas específicos, que son el juicio a la canciller Sommerfield y el juicio a la ministra Palencia, van a tomar una decisión lógica con lo que han defendido y coherente desde hace mucho tiempo. Porque este no es un juicio político por falta de
pasaportes o por falta de trámites como existió en el gobierno pasado. No, es un tema absolutamente político por lo que pasó en la Embajada de México, en donde algunos partidos políticos tuvieron una posición clara en ese entonces de respaldo a la decisión gubernamental, y sería insólito que hoy se contradigan en el Pleno. De uno esperamos ya todo, pero especialmente de Construye creemos que va a ser para ellos más difícil la decisión de ir como están actualmente el resto de bancadas. Primicias de Estefanía Celi. Gracias, doctor. Yo quería hacerle una consulta específicamente sobre unas declaraciones que dio hoy en la mañana el ministro Sensi Contuyi en la entrevista con el presidente. Él dijo que han recibido chantajes de algunos asambleístas que les han pedido cargos, que les han pedido hospitales. Quería saber si podemos tener algún detalle más de esto o si se ha presentado a su vez una denuncia en fiscalía, es algo que está en investigación. Perdóneme. Y una segunda pregunta. Me dijo, ya me lanza dos. Todos lanzamos más de una. La CONAIE ha dicho que se reunirá en estos 15 días para analizar la situación. Quería saber si ustedes han tenido algún tipo de diálogos con el movimiento indígena, porque si bien no han habido ningún tipo de protestas, las que hubo fueron mínimas, de parte del movimiento indígena no se ha asegurado que no se pueda venir algo un poco más grave. A ver, respecto al primer tema, a lo que el ministro se refirió específicamente, es a lo que se evidencia en los pedidos de información que llegan a diario a gobierno. Entonces tenemos pedidos de información viendo los requisitos para ser cónsul en Barcelona, para hacer una u otro tema. ¿A qué hora se abren las oficinas? Es decir, una serie de temas insólitos que solo nos permiten pensar que hay algún tipo de presión para que les digamos, paren los pedidos de información. Ellos pueden hacer los pedidos de información, se van a responder. Lo que no vamos a hacer, lo hemos dicho, es a someter a carnicerías públicas a ministros para que se haga el show político en la Asamblea. Respecto al segundo tema, nosotros somos cautos, respetuosos. Cuando usted se refiere al movimiento indígena, nosotros lo entendemos al movimiento indígena como un conjunto de organizaciones, una de ellas la CONAIE, y le puedo decir que satisfactoriamente hemos tenido diálogos con muchísimas organizaciones indígenas, y vea usted lo que sucedió la semana pasada en la provincia de Tungurahua. El presidente inauguró el mercado en Chibuleo el día miércoles y posteriormente estuvo en una condecoración en donde estaban prefectos de Pachacutic de la Sierra Centro, alcaldes de Pachacutic de la Sierra Centro, y en donde hubo como digo, un reconocimiento a su labor. Así que cuando nosotros entendemos el movimiento indígena, lo entendemos como un conjunto de varias organizaciones, y la CONAIE deberá tomar ya su decisión específica respecto a las medidas. Creemos nosotros que en este momento hay algo de cordura, y más bien el tema preelectoral ya comienza a influir en lo que pudo haber sido una movilización, como pasó en los dos gobiernos anteriores, por poca gestión o mala gestión, que le haga daño al país. Listo, muchísimas gracias, compañeros. Quique, última ya. No se quede con las ganas, Quique. Pero pregunta o... Pregunta, vamos, ministro. Primero, buenos días, ministro. ¿Cómo ha pasado? Bienvenido. Oiga, ministro, dos preguntas y políticas, de corte político. Dice, porque así no tengo... A mí no me pueden hacer nada en la Asamblea. Ya, entonces... ¿No nos ha comentado la aprobación de la Asamblea Nacional el día de hoy de las preguntas de la consulta popular? Sí. Por favor, ¿nos puede dar un comentario sobre la aprobación? ¿Se aprobaron? De forma unánime. Las penas se endurecieron para narcotraficantes, para terroristas, por favor. Así es. No nos costó poca presión mediática enrumbar a la Asamblea para que justamente la decisión respecto de las preguntas de la consulta popular y los proyectos que propuso el presidente tengan buen término, como lo han logrado el día de hoy. Estuvimos atentos, estuvimos vigilantes, pero saludamos que al menos en esa votación haya habido una votación positiva y unánime a favor de la subida de penas, como se propuso en la consulta popular y desde el gobierno nacional en los proyectos. ¿Sí? ¿No hubo mentiras entonces ahí? Porque ustedes acusaban a la Asamblea que estaba mintiendo. Y con razón, por supuesto. Acuérdese usted que antes de la aprobación de ciertos informes suspendían la sesión porque no todos estaban de acuerdo en ciertos temas. Sin embargo, creo yo que la presión ciudadana, la presión del propio presidente de la República hizo indefendible votar algo distinto a lo que propuso
el gobierno y por eso se han aprobado la subida de penas y lo que se había presupuestado ya dentro de la comisión. Ahora, la tercera pregunta, porque varios compañeros hicieron 3 preguntas. ¿Está bien? Entonces, hoy día, en cambio, el gobierno es tratado de mentiroso por parte del presidente de la Asamblea cuando le dice al gobierno que el gobierno no está haciendo bien las cosas y como debe de hacerlas. Por ejemplo, en el caso del retiro de las firmas para que a los ministros... Ahí no hay ninguna mentira. A los ministros se los pueda, ya no puedan ser enjuiciados políticamente. Usted como asambleísta que fue, ¿es factible retirar las firmas para que no puedan ser ellos ya enjuiciados? A ver, en el pasado existieron muchos casos, especialmente en la asamblea pasada, en donde el retiro de firmas no fue efectivo y los juicios continuaron. Yo siempre defendí esa postura como legislador. Por eso es una contradicción y una mentira de ellos, por eso el que acusa de mentiroso generalmente es el mentiroso, porque no tienen cómo defender el retiro de firmas. Y además, si firmaron en esos juicios, ¿qué implica que luego retiren las firmas para que se adelanten 2? Porque no nos olvidemos por qué se presentaron esos juicios. En el caso del exministro de Finanzas, es primero por dejar impagos casi a todos los GATS y a proveedores del Estado y pagar a última hora solo a aquellos que eran cercanos a la argolla del poder. Eso está en el juicio político. En el caso de la exsecretaria de Cenecit, por no haber abierto el cupo a 60.000 jóvenes en uno de los ciclos. Es decir, es absolutamente indefendible que hayan retirado las firmas. Y lo hacen por revancha y por su ejecución. Así que el que acusa de mentiroso realmente a veces es el principal mentiroso. Pero se pueden retirar las firmas. Ya. ¿Ah? ¿Pueden retirar las firmas? Es discutible, yo creo que jurídicamente no, porque una vez que fue calificado un juicio político en el CAL ya tiene vida jurídica y acuérdese que en el pasado habían legisladores que ponían un juicio político, se acercaban al enjuiciado, retiraban las firmas y luego decían se murió. Y en el pasado la Asamblea ya rechazó ese tipo de actuaciones. Hoy lo han hecho porque tienen una mayoría en el CAL y por lo de la Comisión de Fiscalización, pero como les digo, están legislando de espaldas a los ecuatorianos se cansan de ver esto, se cansan de que hayan leyes para impedir que haya hornado en las calles y así sucesivamente. Muchísimas gracias, compañeros. Un buen día. Quedamos a las órdenes. Gracias a todos, gracias. Ya, que pasen bien.